saludo cordial para el docente y los compañeros. En el siguiente taller grupal se responderá de manera explicativa los siguientes enunciados referentes al tema: definición de neuropsicología. Explique. Hipócrates propuso que era el cerebro quien se encarga de estas funciones: inteligencia, la conciencia y del pensamiento. Él también indicó que las lesiones causadas en uno de los hemisferios cerebrales afectaban en el lado contralateral del cuerpo. Buenos días, Magíster María Montserrat Mena Mejía. Somos estudiantes de la carrera de Psicología en Línea, del cuarto semestre de Paralelo C2. Como primer enunciado, tenemos Hipócrates, que mencionó que el estudio de la mente empieza por el estudio del cerebro, y el asiento de las emociones se encontraba en este. Él decía que cuando enfermaba el cerebro nos volvíamos delirantes, locos, insomnes, aterrorizados e incoherentes, porque así él se refería a los trastornos psiquiátricos. En el cerebro estaba la capacidad para sentir, soñar y pensar. La manía, la epilepsia, el delirio tóxico, paranoia, histeria y fobias fueron clasificadas y descritas por este pionero. El cerebro se encarga de la función de la inteligencia a través del lóbulo frontal, que está ubicado detrás de la frente y se encarga de gran parte de los procesos cognitivos complejos, y en su seno es donde se encuentra la sede de la inteligencia ejecutiva. Por otra parte, el cerebro se encarga de la función de la conciencia a través de la corteza cerebral, que contiene áreas esenciales para la experiencia de la conciencia. También el cerebro se encarga de la función del pensamiento en su corteza cerebral, de la porción externa del encéfalo, también llamada materia gris, que genera pensamientos intelectuales más complejos y controla los movimientos corporales. Muchas gracias. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de los hemisferios cerebrales y la contralateralidad. Cabe recordar que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. Estos son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Estos dos hemisferios están unidos por medio del cuerpo calloso, que viene a ser un cúmulo de conexiones neuronales que coordina a ambos hemisferios. Cada uno de estos hemisferios se encarga de diferentes funciones y habilidades muy concretas, controlando a los movimientos de los músculos del lado opuesto del cerebro. El lado izquierdo del cerebro específicamente se encarga de lo verbal, de lo específico, de lo detallado, de lo concreto, de lo preciso, en contraparte del hemisferio derecho, que se encarga de determinadas actividades globales, de una percepción espacial. También se encarga de lo místico, de lo poético, de lo musical, etcétera. Haciendo un poco de reminiscencia, es en el año de 1709 que por primera vez se observó una decussación de los fascículos piramidales en nuestra corteza cerebral, esto es específicamente en los bulbos raquídeos. Esta hipótesis fue sustentada en su momento por Areteo de Capadocia, ya que él decía que nervios debían que encontrarse en algún punto o alguna parte de esta dirección o de estos caminos de nuestro organismo. Es en el año de 1835 que esta teoría fue aceptada por Leyer, ¿sí? En el cual auscultó estos fascículos piramidales hasta encontrárselos en el lado opuesto, o sea, cómo funcionaba. Cabe mencionar que el lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo. A su vez, el lado izquierdo del cerebro
controla el lado derecho de nuestro organismo, ¿sí? Generalmente esto se produce por un control voluntario que derivan desde las cortezas cerebrales, ¿sí? De las cortezas motoras del cerebro, llevando información hacia los músculos por medio de la vía córtico-espinal, ¿sí? Hasta llegar hasta la médula espinal misma, ¿sí? Eh, Existe un punto de intersección que se llama la decusación piramidal, también conocida como decusación quiasmática, en el cual en este punto de intersección, es en este punto de intersección que la información que emana de hemisferios empieza a descender. Hable sobre la neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, que se la viene estudiando, analizando y observando desde 1800. Theodor Schwann fue uno de los primeros científicos en proponer la teoría celular en el año de 1838. Gracias a esta teoría luego se pudo descubrir que la vaina de mielina que cubre las fibras nerviosas del SNP está formada por unas células capsulares que adoptaron el nombre de células de Schwann, las cuales son indispensables para la integridad estructural y funcional del axón. Para continuar con la exposición, voy a hablar acerca de las células de Schwann y de los nodos o nódulos de Ranvier. Las células de Schwann son unas células encargadas del tejido nervioso, encargadas de realizar las funciones de soporte a la neurona, las funciones como la nutrición, la guía, el control, la conducción del axón. Estas están compuestas por varias capas de mielina, que son como unas capas de nanómetros que recubren el axón varias veces como una empanada y la protegen de cualquier agente externo. También forman una prolongación o una cola y, como dije, la función principal de estas células son proteger de cualquier daño externo. Al momento de mejorar la conducción, la hacen más rápida, ya que la hacen a manera de saltos, ya que forman como un aislante eléctrico y esto ayuda el impulso nervioso. Además, como decía, ayudan con la nutrición de la célula. Se conoce que existen enfermedades que reducen estas capas de mielina y hacen el daño o hacen más lento el impulso nervioso. Debemos aclarar también que estas células de Schwann y estas capas de mielina forman parte del sistema nervioso periférico, que es el que ayuda a nuestro cerebro y ayuda a nuestra médula espinal a enviar información a otras áreas del cuerpo, y esto hace que nosotros podamos reaccionar a varios estímulos de nuestro entorno. A su vez, los nódulos o nodos de Ranvier son subestructuras que conforman también el sistema de la neurona. Son unas pequeñas aberturas que se forman alrededor de las capas de mielina y de las células de Schwann, y su función principal son regular la conducción de los impulsos nerviosos. Mantienen activa la función de los axones, y estos surcos hacen que se formen saltos y no vayan por en medio los impulsos nerviosos. Hace que la comunicación sea mucho más rápida, por lo tanto, mejoran la sinapsis de la neurona. Eso es lo que puedo manifestar acerca de las células de Schwann. Continuando con el tema, la técnica de Golgi de la atención, que ayudaba a ver detalles de una neurona sin la interferencia de otras neuronas adyacentes, fue refinada por Ramón y Cajal, obteniendo imágenes más nítidas y revolucionando la neurociencia moderna. La teoría de la ley de la polarización dinámica de las células nerviosas explica sobre la transmisión unidireccional de las neuronas, haciéndolo desde el cuerpo neuronal hasta el extremo del axón. Detallados de esta manera, el cuerpo celular y las dendritas hacen la función de un mecanismo de recepción. Por otra parte, el axón realiza la función de un mecanismo de conducción
y las terminaciones del axón funcionan como un dispositivo de aplicación. De otra forma, se puede decir que muestra el tránsito de los impulsos nerviosos por los circuitos neuronales. La importancia de esta teoría radica en que es un aporte fundacional que permite descubrir las bases de cómo está diseñada la neurona y cómo se comunica entre sí, explicando de forma única la morfología y anatomía del sistema nervioso en la variedad de niveles de organización. Waldeyer en 1891 nombró a la célula nerviosa como neurona y anteriormente, en 1888, definió el cromosoma. Sanford Palade y Jorge Palade en 1954, mediante microscopía electrónica, mostraron la primera imagen de una sinapsis, confirmando la independencia de las neuronas. Esta teoría fue declarada por Cajal en la doctrina neuronal. Cuando vieron la fotografía, demostraron la existencia de las llamadas vesículas sinápticas, ubicadas en los botones presinápticos, y luego se descubrió que los neurotransmisores se almacenaban en ellos. Analice. Si diferentes funciones se localizan en diferentes raíces espinales, quizás diferentes funciones se localicen en diferentes partes del cerebro. Y para comprobar esta propuesta, en 1823 el filósofo Florence utilizó el método de ablación experimental. Para analizar este enunciado, hablaré de la historia de algunos personajes, como por ejemplo Almeón de Crotona. Fue un filósofo pitagórico del siglo VI y V a.C. Estudió medicina impulsado por la tradición de su pueblo, y este llevaba el mismo nombre que su apellido. Él declaró que el órgano principal de nuestro cuerpo es el cerebro. Decía que todas las sensaciones están conectadas en el cerebro y que a su vez éstas se encontraban también en el cerebro. Luego Galeno, que también era médico, numera los pares de nervios craneales en su obra De Uso Pertium. Numera de los anteriores hasta los posteriores y logra distinguir las vías sensoriales de las motoras, declarando que los nervios sensoriales iban al cerebro y los motores iban al cerebelo. Más tarde, en 1811, Charles Bell hace referencia a la división de funciones motoras y de las raíces espinales. Decía que existen diferencias entre el cerebro y el cerebelo por su diferente ubicación. Además, estaba seguro de que el cerebro es el gran órgano por el cual el cuerpo se une a la mente y tenía diferentes funciones, como lo propuso también el frenólogo Joseph Kahn. Sin embargo, no se pudieron probar sus teorías. En 1823, Florence utilizó la ablación experimental, considerado hoy en día como un método antiguo experimental en las neurociencias para la investigación, y consistía en causar una lesión en el cerebro de los animales para luego ver su comportamiento. Aporte de algunos autores sobre el desarrollo y la evolución del cerebro. Paul Broca, 1824-1888. Fue un médico y antropólogo francés que contribuyó a varias disciplinas, especialmente en la medicina y la antropología. En neurociencia, su contribución más importante es la descripción de varios pacientes con afasia motora. Realizó una autopsia y describió una región del tercio disfrontal izquierdo responsable de la formación del lenguaje y las lesiones que podría causar esta afasia motora. En su honor, esta zona fue denominada área de Broca y término afasia expresiva, afasia de Broca. También describió un área del cerebro llamado lóbulo límbico. Carl Wernicke identificó la afasia sensorial como una entidad clínica con signos primarios de pérdida del lenguaje o de la comprensión auditiva, localizando la lesión en el lóbulo temporal posterior. Wernicke también desarrolló una teoría general de la afasia que proponía relaciones entre cada componente del lenguaje y regiones específicas del cerebro. Según él, la afasia afecta únicamente al lenguaje, aunque debe haber algunos otros síntomas relacionados. El modelo puede decir que puede haber imágenes perdidas dependiendo del área donde se encuentre la lesión. Afasia central si se encuentra en el centro del lenguaje. Afasia de conducción si hay una vía de conducción entre dos centros. Este modelo asociativo tuvo mucho éxito entre los investigadores de aquella época. Litt Heyman desarrolló un diagrama del cerebro basado en el diagrama de Wernicke.
Entre estos encontró 3 centros de lenguaje de diferentes y conexiones correspondientes. Entre estos tenemos al centro motor de palabras, el centro auditivo de palabras y el centro de desarrollo de conceptos. En 1909, Brodmann publicó su obra principal, Estudio comparativo de la localización de la corteza cerebral, sobre la estructura celular de la corteza cerebral en función de su estructura celular, donde definió al cerebro utilizando referencias anatómicas y análisis histológicos del grosor y la complejidad de sus capas corticales, incluida la forma, disposición y densidad de sus neuronas, la presencia de tipos de células específicas y disposición de grupos o columnas en 52 áreas. Usando un sistema numérico, Brodmann determinó la homología entre las áreas corticales de los diferentes mamíferos y notó que la división celular de la corteza humana dependía mucho de los primates. También especuló sobre el significado antropológico de sus hallazgos y criticó las generaciones de Huxley en su famoso principio de pitecometría, que establece que todas las diferencias entre humanos y simios son más pequeñas que las diferencias entre simios y primates inferiores. Brodmann estaba convencido de que cada región celular era un órgano responsable de una función específica, aunque en esta era solo una hipótesis que no se podría comprobar en aquella época. Más tarde confirmaron que la corteza cerebral estaba fragmentada de diferentes poblaciones de neuronas que se activan cuando reconocemos una cara, un libro o levantamos la mano, con las neuroimágenes. Saludos, estimada docente y compañeros. En esta oportunidad voy a hablar acerca del fisiólogo y psicólogo estadounidense Carl Lasley, que estaba principalmente interesado en el estudio del comportamiento y del cambio físico que ocurre en el cerebro al momento del aprendizaje. Se propuso estudiar el rastro que dejaba la memoria, para lo cual Lasley, como muchos científicos, utilizó ratas de laboratorio, a las cuales puso en un laberinto para observar su comportamiento y capacidad de memoria, las cuales llegaban a un punto o a un premio, que en este caso era comida. Después de esto, Lasley tomaba cada rata y extirpaba quirúrgicamente una parte de la corteza cerebral, y luego a la cual esto se le llama como método de ablación experimental. Después de esto, volvía a poner a la rata en el laberinto y observaba su comportamiento, la cual no cambiaba mucho, la verdad. No se descubrió que, sin importar qué parte del cerebro retiraba quirúrgicamente, la memoria de las ratas para tareas secuenciales no cambiaba, permanecían intactas, pero su capacidad de aprender y de retener nueva información era limitado, y esta limitante dependía del grado de daño que sufrían, más no de una ubicación o un punto exacto del daño. Con esto, Lasley llegó a la conclusión de que el rastro de la memoria no se hallaba en un punto específico de la corteza cerebral, sino que esta se encontraba se encontraba esparcida o distribuida uniformemente en todo el cerebro. Años más tarde, en 1971, O'Keefe y Dombrowski desmentirían la teoría de Lasley, pues encontrarían que el principal componente de este sistema de posicionamiento y memoria lo hallarían en una neurona en el área del cerebro, en un punto específico, el cual se llama hipocampo.
a la cual se le atribuye la fusión de la memoria y del posicionamiento, ya que esta codifica el posicionamiento del sujeto en el espacio, y por lo cual se le dio el nombre de neurona del lugar. También podemos observar que este hipocampo tiene forma de caballito de mar, por lo cual se deriva de allí su nombre. Eso es todo. Muchas gracias. Profundice. En 1957, Penfield y Rasmussen crearon el famoso homúnculo sensorial y motor, que consiste básicamente en un mapa de la corteza cerebral, donde se muestra que cada órgano y sentido del cuerpo humano posee su lugar específico en el cerebro. Continuando con la presente exposición, pues se conoce que existen dos tipos de homúnculos cerebrales, como son el homúnculo sensorial y el homúnculo motor. Pues cabe indicar que es muy importante que distingamos, ya que tienen diferentes funciones y cualidades entre sí. Pues yo les voy a hablar de lo que es el homúnculo sensorial o corteza somestésica primaria, sobre su localización y sobre sus principales cualidades. Pues bien, el homúnculo sensorial se encuentra localizado en el lóbulo parietal, justo donde se une con el lóbulo frontal, y comprende las áreas 1, 2 y 3 de Broad. Pues a través del homúnculo sensorial, esta es el área que se encarga de la representación gráfica de la sensibilidad del cuerpo, como lo son el tacto, la presión, el dolor, también la temperatura, que son lo que puede experimentar una persona. Pues esta área envía y recibe información, en gran parte lo hace a través del tálamo, pues el cual es responsable de la integración de las distintas sensaciones que se perciben, y de esta manera es posible que las pueda decodificar, y de esta manera es posible obtener variedad de estímulos y en nuestro cuerpo, esto gracias a las conexiones neuronales que se encuentran pues en esta área del cerebro, como lo es el homúnculo sensorial. Pues también a través de nos ayuda a lo que es la regulación de la postura, a conocer el estado de nuestros órganos y músculos. Pues si bien Wilder Penfield describe al homúnculo sensorial como un mapa sensorial del cuerpo, lo cual quiere decir que porque describe las diferentes sensaciones a las que nos vemos enfrentados diariamente. Esto es todo cuanto les puedo hablar sobre lo que es el lóbulo sensorial o corteza somestésica primaria. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi tema de exposición es sobre el homúnculo motor o corteza motora primaria. Este se encuentra en el giro frontal precentral, que representa el área somática del cuerpo humano. Esta parte de la corteza cerebral tiene funciones asociadas al movimiento y a la percepción. Es el área motora principal del cerebro, que se encarga de gestionar todas las acciones que tienen que ver con el control de los movimientos voluntarios, siendo determinante en la responsabilidad de transmitir las órdenes a los músculos para que se tensen o se contraigan y se produzca la acción motora. Esto nos quiere decir que es importante anotar que un tercio de las fibras que componen el tracto córtico-espinal surgen de los núcleos neuronales que se hallan en la corteza motora, cuyos anexos también terminan en los núcleos motores del nervio craneal del tallo cerebral, los ganglios basales, la formación reticular
y el núcleo rojo, entendiendo que las proyecciones de esta última estructura constituyen el tracto rubroespinal, que junto con el tracto córtico-espinal forman el sistema motor descendiente lateral principal. La corteza motora primaria contiene células piramidales de la capa cortical, 5, también denominadas células de Bess. Las neuronas motoras, al ser estimuladas, se organizan de forma somatotópica. En el caso del homúnculo de Pinfield, se trata de la zona cerebral, encargada especialmente de recibir las sensaciones de tacto, de calor, de frío, presión y dolor, localizadas por detrás del lóbulo frontal y en la parte superior e inferior de los lóbulos temporales y occipital. Ocupan la mitad posterior y superior de cada hemisferio, respectivamente. Por otro lado, el miembro fantasma es la enfermedad principal del homúnculo de Pinfield y la primera descripción médica de la sensación fantasma postamputación fue dada por Ambrosio Pere en 1570, donde él notificó que los pacientes pueden quejarse de fuertes dolores en el miembro perdido posterior a la amputación. Ambrosio caracterizó el síndrome postamputación. ¿A qué se refiere neurociencia cognitivo? Es la rama tanto de la psicología como de la neurociencia y se encarga de comprender todos los procesos mentales, psicológicos del hombre y definir los mecanismos neuronales que se encargan de la creación de dichos procesos. Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Nofa, soy alumna del C2 de Psicología en Línea, cuarto semestre. En esta oportunidad tengo que explicar la neurociencia cognitiva. La neurociencia cognitiva está en un campo científico en el cual se puede estudiar de manera profunda cómo el cerebro recibe la información, integra y cómo la puede procesar. También se puede analizar de forma científica los procesos mentales que están relacionados con toda la estructura del sistema nervioso. La neurociencia cognitiva se forma por la unión de dos ciencias importantes, como son la psicología cognitiva, la cual es la que se encarga del estudio de las funciones mentales superiores, y la neuroconciencia que estudia al sistema nervioso. El término neuroconciencia cognitiva se aplicó más o menos desde el año 1976 a raíz de una actividad académica realizada por Casaminga y Miller, la cual consistía en tratar las bases biológicas que se encarga de la cognición humana. Según Kandel, el objetivo principal que tiene la neuroconciencia cognitiva es el estudio y la forma de comprender cómo la mente percibe, cómo la mente nos indica cómo proceder, cómo nos podemos mover, cómo podemos pensar. La neuroconciencia cognitiva es una disciplina que estudia a fondo de un punto de vista no solo único, sino de diferentes puntos de vista, tanto puede ser como biológico, social y psicológico, el comportamiento de una persona. La neurociencia cognitiva está relacionada y enfocada al estudio de procesos cognitivos que tienen diferentes funciones y dentro de estas funciones, aparte de las funciones que tiene, que es el estudio de las funciones, también se puede realizar un análisis de déficit cognitivo que se presenta en personas que han sufrido alguna lesión o una alteración cerebral.